grabar la clase. Pidieron que grabáramos la clase, así que la vamos a grabar. Ya, ahí está. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando en el segundo capítulo, ¿cierto? Específicamente estábamos viendo que el Hijo del Hombre vino a servir. Esta semana vamos a avanzar un poquito más y vamos a llegar al tercer capítulo de este módulo que se llama A llamar a los pecadores. ¿Ok? A llamar a los pecadores. Eh, este, yo le he dicho que, bueno, este módulo en general es un módulo bastante interesante para conocer sobre todo lo que es el sacrificio de Cristo. ¿Ya? Y eso es relevante porque en definitiva nos permite también a nosotros tener la firmeza de la fe para que no nos movamos realmente. Ya esa es una de las ideas, ¿cierto? El objetivo de la clase. Así que vamos a presentar pantalla. Yo voy a presentar pantalla acá porque tengo ahí una pequeña ayuda a memoria ya. Que vamos a ver. Permitir. Permitir. Voy a ver si puedo permitir a todos nada más al que entre. No, no importa. A llamar a los pecadores. Ahí está. El Hijo del Hombre vino. Bueno, vamos a ver el tema de llamar a los pecadores. No está de más decir de que si tienen que preguntar algo, ¿cierto? Lo pueden hacer. Igual tratemos de seguir el hilo, pero obviamente si hay preguntas no hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema. Permitir también. Ok. El texto de estudio va a estar en Lucas 9, 19 y Mateo 9, que justamente dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ya hemos entendido quién es el Hijo del Hombre. Ya hemos entendido que este Hijo del Hombre, ¿cierto? En definitiva, es justamente el verbo que se hace carne y que se le entrega a él una misión, y la misión es la misión del Cristo. Y dentro de esa misión del Cristo, ¿cierto? Él obra como sacerdote, como rey, ¿cierto? Y específicamente cuando salva está optando el camino del sacerdocio, del sacerdocio. Y dice, porque no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, si seguimos leyendo. Ya Mateo 9:13 habla de eso, de que el Señor no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, haciendo referencia específicamente, y en el contexto que lo da, un contexto bastante interesante porque vemos que el Señor no le da tanta atribución a aquellos que se consideran justos, sino que principalmente Él está pensando en aquellos que se consideran pecadores. Entonces él dice, el que no vino a llamar a los justos, o sea, aquel que se cree justo, no tiene, si no quiere escuchar el llamado, bueno, allá él, pero él sí está interesado en aquellos que se consideran pecadores, que en realidad deberían haber sido todas las personas del mundo. Recuerden que Isaías nos habla de que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, entonces, en definitiva, los seres humanos, ¿no es cierto? Cuando Adán peca, ya quedan todos bajo el pecado, principalmente. Eh, la promesa que se hace de poder llamar a los pecadores, en primer sentido, bueno, tiene dos sentidos. El primero es la promesa de Dios al pueblo escogido, al pueblo de Israel. A él fue hecha la promesa de salvación. En principio, recuerden que él fue enviado, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando se habla de la salvación, se está hablando en primer término de lo que es el pueblo de Israel, lo que es el pueblo de Israel. De hecho, ahí hay un verso Mateo 16, que nos indica que
Jesús, hablándole a los discípulos, les dice que no vayan a los gentiles, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Mm? Entonces, específicamente indica de que no le prediquen a los gentiles, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa era una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel acerca de este pastor compasivo que venía y que venía a pastorear a su pueblo. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, la promesa estaba dada hacia el pueblo. Ahora Dios envía a este Cristo, al pastor bueno que viene a ayudar, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Lamentablemente el pueblo de Israel no lo recibe. Recuerda que dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, Jesús, el Cristo, ¿cierto?, venía a la casa de Israel. La casa de Israel no lo recibió. No lo recibe. Entonces, como y al no recibirlo, ¿cierto? El Señor, bueno, también venía con la otra misión, pero no lo recibe. El pueblo de Israel, los suyos no lo recibieron. Y ese mismo verso, ¿cierto? Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, si bien el pueblo de Israel, ya que a quien había sido hecha la promesa, no le recibe, pero se extiende la promesa hacia todas las personas, hacia todo el mundo, hacia todo el mundo. De hecho, Pablo, cuando habla del tema, él se extiende un poquito más y él habla específicamente que parece ser, en estas palabras, ¿cierto? Es como que la ruina de Israel vino a ser la riqueza del mundo, porque en definitiva el pueblo de Israel como no lo recibe, pero Dios extiende el llamado a todos los pecadores, ¿cierto? A todos los pecadores del resto de la humanidad, en este caso al mundo completo, al mundo entero. Y entonces está esta promesa de Dios, ¿cierto? Que podemos decir que es la promesa de Dios extendida, donde el Señor Jesús también y viene a salvar a la humanidad completa. No solamente a lo que es el pueblo de Israel, sino que a la humanidad completa. Pero, Daniel, una pregunta, ¿eso sugiere de alguna manera que en un principio estaba reservado esto solo para el pueblo de Israel? No, no es tan así, no es tan así. Es principalmente de dónde proviene la salvación. Recuerda que Claro, se habla de que la salvación proviene de los judíos. De hecho, es es textual lo que como estoy el relato diciendo. con Jesús y la mujer samaritana, la conversación Exacto, que tiene. Ya. exacto. Y desde ese punto de vista, no es que la salvación era exclusiva para los judíos, pero la promesa se la había hecho a ellos. Ujú, De que de ujú, ello iba a salir un guiador, de ello iba a salir, ¿cierto?, la salvación. O sea, la ujú. salvación finalmente viene de los judíos en el sentido de que el Cristo en este caso nace a través del pueblo judío y por eso era necesario Sí, que los judíos, ¿cierto?, Israel fuera guardado. Ya Israel no era guardado por cualquier motivo, Israel es guardado principalmente porque de ahí salía el que venía a salvar el mundo entero. sí, ¿Mm? ya. Bajo ese sentido lo estoy diciendo, no en el Perfecto. sentido de que era exclusivo y como, no sé, el plan como que falló, entonces el Señor como que extendió la cosa. No me malentiendan, por favor. Perfecto. Ya, Gracias. sí, no, buena la pregunta. Simplemente es que desde ahí nace, ¿cierto? Y el Señor preserva la vida a Israel como el pueblo escogido, porque desde el pueblo escogido venía la salvación. ¿Ok? Así que súper buena, Ariel. Muy buena la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Desde el actual, aquí está. Entonces, cuando se extiende, ¿cierto? O pensemos que se está extendiendo la humanidad, bajo el prisma que hablábamos recién, tenemos que entender algunas cosillas. Dentro de esas cosas que tenemos que entender es que toda la humanidad se pierde en Adán. ¿Ya? O sea, en Adán todavía están, digámoslo así, en los lomos de Adán están los judíos, pero también están los chilenos, también están los argentinos, ya también están los paraguayos, aunque a algunos no les guste hoy por hoy, pero también están ellos. Y ahí está todo el mundo, en Adán está todo el mundo, ya los lomos de Adán. Entonces, cuando Adán peca, ya todos mueren, y en 1 Corintios 20:22 nos indica justamente lo que le estoy comentando.
ya que en Adán todas las personas mueren. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, dice, recuerden Romanos, ¿cierto? No hay nadie, no hay quien entienda, no hay nadie que haga lo bueno, ya no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Eso está hablando el pueblo, Pablo, en ese sentido. ¿Ok? Pero esta promesa ahora que se entrega en principio al pueblo de Israel por la promesa de que venía el Mesías por ahí, se extiende a todos. Recuerden esto que hace Jesús en Juan. No sé si recuerdan la figura cuando viene Felipe y Andrés, si no me equivoco, son los que vienen a donde Jesús, le dicen, hay unos griegos que quieren hablar contigo, le dicen. Y el Señor, la respuesta que da es preciosa, porque el Señor dice, llegó la hora. Llegó la hora de que el Hijo del Hombre, ¿cierto?, sea muerto por todos. ¿Ya? Entonces, es como que, sí, efectivamente, cuando el Señor estuvo aquí, Él privilegió en toda circunstancia salvar, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Recuerden a la mujer sirofenicia, cuando le parece como que le está poniendo trabas para no sanarla, ¿ok? Porque le dice justamente que eso es para el pueblo de Israel. Pero cuando se le acercan estos griegos, él inmediatamente dice que ya el tema no es solamente para los judíos, sino que se extiende a toda la humanidad. Ya es tiempo para que se extienda a toda la humanidad y en ese momento, para extenderse, él iba a ser sacrificado. Él iba a ser sacrificado justamente. ¿Mm? Y desde ahí, obviamente, aparece el tema de la salvación, porque los seres humanos necesitan la salvación. Ya lo hablamos el tema, ¿cierto? La necesidad de santidad del ser humano y de salvación que tenía, a propósito de que el ser humano estaba bajo el dominio del maligno, porque Adán peca, ya, y él peca, ¿cierto? Y es como si todos pecáramos juntamente con él. Y ahora cada una de las personas que vive en este mundo, de los seres humanos, necesita salvación. Ahora, ¿qué es la salvación específicamente? La salvación es el reconocimiento de la sangre de Cristo. La salvación es el acogimiento de su espíritu, el hecho de que nosotros estemos en Él y Él en nosotros, que es súper relevante. Ya recuerden que el Señor siempre habla de que estamos en Él, ya, y de hecho dice, vendremos y haremos morada en Él, ¿cierto? La salvación es parte de la esencia de Dios, no tiene que ver con el ser humano. Cuando hablamos de salvación, no estamos hablando de que hubo un plan concertado por un grupo de personas religiosas que se le ocurrió salvar a la humanidad. Estamos hablando de que Dios quiso salvar a la humanidad. ¿Ok? Y de hecho, cuando envía al Señor, el ángel le dice, y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, la salvación es parte de la esencia de Dios. Dios siempre quiere salvar. Ya siempre está esperando salvar a todos, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? O sea, finalmente Dios está esperando que todos sean salvos. Así es que la salvación no va a cambiar, así cambie todas las cosas, pero la salvación va a seguir igual. ¿Por qué? Porque la salvación proviene de parte de Dios y de ningún ser humano ni de ningún grupo religioso. De repente parece como que la salvación tuviera que ver con un grupo especial religioso, pero no está muy alejado de la realidad. La realidad es que la salvación proviene esencialmente de Dios y Dios es el que quiere que las personas sean salvas. Dios es el que anhela que la gente y que las personas sean salvas. ¿Quién la da? La da Jesús. Él la otorga al mundo. Cuando Dios viene, cuando Jesús viene, ¿cierto? Dios envía a Jesús, Jesús la otorga al mundo. O sea, el Padre planificó, hizo todo el plan y Jesús cumplió el plan que el Padre, ¿cierto? El Hijo cumple el plan que el Padre había elaborado. Por lo tanto, el Hijo de Dios es aquel que, Jesús mismo, ¿cierto? Es quien otorga la salvación al mundo, es quien otorga la salvación a la humanidad a través de su sacrificio. Y por eso que está, ¿cierto?, esta señal, la señal del Hijo del Hombre, ya que finalmente la salvación para todas las personas, o sea, Jesús finalmente es quien la otorga la salvación. Y la señal que él tiene, ¿cierto?, es principalmente cuando él viene a este mundo y muere y resucita por los pecados. Ya, bueno, muere y resucita, ¿cierto?, salvándonos
y redimiéndonos y perdonándonos nuestros pecados. La salvación y el conocimiento de Dios, ya podemos decir que está hablando de la misma experiencia. Recuerden Juan 17.3 lo que dice, y Juan 17.3 dice específicamente, si lo podemos buscar ahí para que leamos, ya si alguien lo puede buscar, Juan 17.3 por favor, y lo puede leer. ¿Alguien puede buscar Juan 17.3 y leerlo, por favor? Amén. Ya, ok. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok, genial. La salvación, ¿cierto? Nos lleva, y la salvación nos da la vida eterna. Y el conocer a Dios, según el apóstol, ¿cierto? Nos habla de que, y escribe, ¿cierto? En Juan, lo que Jesús estaba hablando, dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. O sea, si alguien puede conocer a Jesucristo, él puede tener también la vida eterna. La salvación es por fe y por gracia, no tiene que ver con objetos humanos, no tiene que ver con elementos de personas, no es que alguien te va a ayudar a ser salvo, no es que alguien te va a bendecir para que seas salvo. Ya, la salvación es por fe y por gracia de Dios. La gracia de Dios se extiende, entrega a Jesús, y el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos provee también la fe a nosotros. Entonces, vamos a pensar en que creer en Jesús, ¿cierto?, el Hijo de Dios, y en Dios que levantó de los muertos, nos va a dar, ¿cierto?, la salvación en específico. ¿Qué es lo que dice Romanos 10.9? ¿Alguien se acuerda lo que dice Romanos 10.9? ¿Alguien lo tiene por ahí y lo puede leer, por favor? Romanos 10.9, un verso que ocupábamos ahí cuando me acordé justo, Romanos 10.9, me acordé de cuando íbamos a evangelizar a la plaza. Ya lo usábamos mucho, Romanos 10.9. Amén. Ok. Sí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, muchas gracias. O sea, creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios, ¿cierto? Y creer que Dios lo levantó de los muertos, a nosotros nos otorga salvación. No es más. No es más. Si alguien piensa de que hay más elementos para poder obtener la salvación, la verdad es que está fuera de lo que la Biblia habla. Está fuera de la Biblia. Y si está fuera de la Biblia, bueno, ahí juzgue cada uno. Pero la salvación, la verdad es que se obtiene simplemente con creer en Jesús, simplemente para nosotros. Ya, simplemente para nosotros. Para Jesús significó la muerte, pero para nosotros simple, porque creemos en el Hijo de Dios, en aquel que muere, aquel que resucita. ¿Ya? Y creemos en aquel que le levantó de los muertos. ¿Ya? O sea, creemos en el Padre, creemos en Dios. Ahora, la justicia la vamos a obtener siempre por la fe. Romanos 5.1, ya Romanos 5.1, que lo voy a leer yo, ya yo lo busco ahora, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia se obtiene por la fe, ¿ya? Dice, justificados pues por la fe. O sea, todo aquel que se sienta justo tiene que sentirse justo no por la obra, por alguna obra que haya realizado. Tiene que sentirse justo por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es creer en Jesús. Eso es fe. La fe es creer en las palabras de Jesús. Si yo creo en las palabras que Jesús dijo, yo tengo fe. Por el contrario, si no creo en las palabras que Jesús dijo, no tengo la fe. Puedo ser una buena persona, puedo, ¿cierto?, religiosamente ser muy bueno, pero si no tengo la fe, si no confío en las palabras de Jesús, si no creo en el sacrificio de Cristo, entonces no tengo nada, no tengo fe, tampoco tengo justicia. Es por eso que cuando a veces nos encontramos un poquito atribulados,
ya tenemos que considerar que la fe que estamos llevando adelante. ¿Por qué? Porque la justicia trae paz. Trae paz con Dios. Si yo no tengo paz con Dios, es porque seguramente estoy obteniendo mi justicia de otro lugar. Porque cuando obtengo la justicia por la fe en Jesús, inmediatamente yo tengo paz con Dios. Ya no siento que Dios me va a matar. Ya no siento que Dios me está como juzgando en todo momento. No siento que Dios, cierto, está esperando para fulminarme en cualquier momento. Cuando yo obtengo la justicia que viene por la fe en Jesús, inmediatamente yo tengo paz. ¿Qué es lo que dice, cierto, el apóstol Pablo en Romanos? ¿Qué es lo que acabamos de leer, cierto? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque el mismo Jesucristo es quien nos reconcilia con Dios. Entonces la salvación es tener la justicia y la reconciliación con Dios. Es estar completamente en paz con Dios. No me siento atribulado. Me siento aceptado, me siento amado. Siento que el Señor, ¿cierto?, al morir por mí, me rescata y me permite tener una relación con Dios. Me permite tener una relación con Él. Ya puedo tener una relación con el Espíritu Santo. Puedo tener una relación con Dios. Por lo tanto, la salvación ya tiene que ver con esto. La salvación es que la justicia de Dios se impregna en mí por la obra de Jesús. Solamente por la obra de Jesús. Y esa salvación, vuelvo a repetir, ¿cierto?, que se obtiene por la fe en el nombre de Jesús. Recuerden lo que dice Hechos 4:12. Si alguien puede buscar Hechos 4:12, otro Hebreos 5:9, se lo agradecería mucho. Hechos 4:12 en primera instancia y luego Hebreos 5:9. ¿Están ahí, cierto? Ya, ok. Que no veo sus caritas, entonces se me puede cortar a mí y ahí... Claro. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. En ningún otro. O sea, yo puedo buscar la salvación por otros caminos y nunca la voy a encontrar. Y el camino pueden ser caminos que a veces parecen muy, muy lindos, ¿cierto? Muy loables. Algunos lo buscan por la religión. Otros lo buscan por sus propias cuentas. ¿Ya? Otros lo buscan siendo buenas personas. Otros lo buscan, pero hay miles de maneras de buscarla, pero lamentablemente, o favorablemente en realidad, ya porque en realidad no, en este tema no podemos llevar una vida tan equilibrada, ¿cierto? A menos que el Señor esté en nosotros y nos ayude. Por lo tanto, es benéfico que la salvación tenga que ver con el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque entonces la salvación depende del Señor, no depende de nosotros. Y eso es muy beneficioso para nosotros. Porque si dependiera de nosotros, es muy probable que en algún momento... Imagínense que dependiera de que nos levantamos a orar todos los días a las 5 de la mañana. Sería terrible en algunos casos. ¿Ya? Entonces, menos mal que no depende de nosotros. Que depende de la obra de Jesús. Depende del nombre de Jesús. De creer en ese nombre, ninguna otra salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, ¿cierto?, bajo el cielo, en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Es por eso que tenemos que constantemente invocar ese nombre. Ya invoquemos el nombre del Señor. Es un nombre glorioso. Y a una persona que está enferma, ¿cierto?, lo que tenemos que decirle, lo primero que tenemos que indicarle, invoca el nombre de Jesús, clama el nombre de Jesús. Porque ahí obtiene salvación. Para su alma primero, su espíritu. Y también después puede obtener inclusive la sanidad de su cuerpo. Solo por el Hijo encontramos también redención eterna. ¿Alguien buscó Hebreos 5:9 por ahí? Sí, yo lo tengo. Ya. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Excelente, excelente. Vino a ser eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando hablamos de obediencia, a ver, querido, yo los voy a poner a prueba ahora, ¿ya?
Los voy a poner a prueba. Cuando habla de obediencia el autor de Hebreo, ¿a qué está haciendo referencia el autor de Hebreo? ¿A qué obediencia A la está fe, indicando? a creer. Ok. A la que se nos imputa a través de Jesucristo. A la obediencia del Hijo en este caso. Ya, ok. A ver, ¿algo más? Yo creo que es la de creer. Cuando dice ahí para todos los que le obedecen, yo creo que es como para todos los que aceptan el Evangelio, como los que reciben esa palabra de salvación. Ok. Oye, excelente. Muy buenas respuestas. Ya es la respuesta. Cuando hablamos de obediencia, ¿cierto? Estamos hablando de creer en Jesús. Recuerden lo que hablan los apóstoles en Hechos, ¿no? En Hechos se dice que Dios dejó que todos los hombres hicieran lo que quisieran en un momento. Pero ahora dice, manda que crean en aquel que fue enviado por Dios. O sea, que manda que crean en Jesús. Entonces, cuando está mandando, nos está indicando, ¿cierto?, que tenemos que ser obedientes a ese mandato. ¿Y el mandato cuál es? El mandato tiene que ver con creer en Jesús. Ese es el mandamiento hoy en día, para ser salvo. El mandamiento para ser salvo es creer en el nombre de Jesús, creer en su sacrificio, creer en su obra, creer en su resurrección, creer en las palabras de Jesús. Eso es la obediencia hoy en día. Cuando nosotros estamos llevando adelante el Evangelio, cuando nos dice, ¿cierto?, el mismo Señor, vayan y hagan discípulos, y nosotros estamos haciendo discípulos, estamos obedeciendo. Porque estamos creyendo en Jesús, y como creemos en Jesús, obedecemos las palabras de Jesús, porque para nosotros son las palabras de Jesús, justamente. Estamos obedeciendo. La salvación de los cristianos se basa en la muerte, en la resurrección de Cristo, no en las obras propias, no en la sabiduría, no en el autocontrol, ¿cierto? Que en general hay personas que creen que el autocontrol, ¿cierto?, es relevante. Alguien parece que está llegando. No, alguien está hablando. Sí, está siendo grabada la clase, estimada. Está siendo grabada. Lo estoy grabando por otro medio. Ya no me permite grabarla ahora por Meet, así que la estoy grabando por otro medio, pero la estoy grabando. Ahora, Jesús es la justicia de Dios. Solo Él puede justificarlo por medio de la fe en Él. Lo que ustedes acaban de indicar. O sea, si nosotros confiamos en Jesús, confiamos en su obra, nosotros somos justificados por Él y a nosotros se nos da la paz con Dios. Interesante porque nosotros tenemos que creemos en Jesús y es como que la respuesta a creer en Jesús es que nosotros recibamos la paz para con Dios inmediatamente. Entonces, cuando pensemos en la fe que tenemos, ¿ya? Y en la fe que tenemos, en la confianza que tenemos en las palabras de Jesús, en el servicio de Cristo. Y ese sacrificio, esa fe, debería darnos a nosotros como respuesta, ¿cierto?, la paz a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente. El primer pacto que Dios establece con Israel fue para vida, pero, como la mayoría de ustedes saben, a causa del pecado, a ellos les resultó para muerte. O sea, el primer pacto que obedecía, ¿cierto?, con Moisés, lo que el Señor hizo fue para vida, pero a causa del pecado a las personas les resultó todas para muerte. Es por eso que el Señor envía al Hijo a cumplir la ley. Recuerden que el Señor no venía a abrogar la ley, Él venía a cumplirla, venía a completarla, ¿ya? Y desde ahí Él sería un mediador de un nuevo pacto que va a traer salvación a todos los espíritus. Cuando el Señor vino, el Señor establece este nuevo pacto y para que este pacto nuevo fuera cumplido, dice que era necesario que hubiera muerte del testador. En este caso, Cristo se sacrifica, muere, ¿cierto? Y cuando resucita,
ya hay un nuevo pacto para nosotros, un nuevo pacto que nos salva, un nuevo pacto que no tiene que ver con la obra de la ley, un nuevo pacto que tiene que ver con la obra de Cristo y tiene que ver con la fe que nosotros depositemos en la obra de Jesús. ¿Mm? Y en esta obra de salvación, ahora nosotros podemos ser sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1 del 13 al 14 nos habla del tema y nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ya hace la referencia, dice que esta palabra de verdad se refiere al evangelio de vuestra salvación. ¿Mm? Y habiendo creído en él, habiendo creído en este evangelio, habiendo creído en esta palabra de verdad, habiendo creído en esta palabra, ¿cierto?, que vino por la obra de Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Mm? Entonces, hoy en día, además, tenemos ese sello ya del Espíritu Santo que viene, ¿cierto? Puede venir a morar en nosotros, y eso representa también las arras de nuestra herencia, o sea, representa ahí la garantía. Una cierta garantía, ¿cierto? Este sello del Espíritu Santo podría llamarse como un sinónimo también de el bautismo del Espíritu Santo. No me quiero aventurar. No me quiero aventurar porque en realidad cuando vayamos adentrándonos en la materia, y ustedes se van a dar cuenta cuando vean el tema del Espíritu Santo, se van a dar cuenta de un tema bien importante, que es que la salvación y la llenura del Espíritu Santo son eventos distintos. ¿Ok? Y bueno, ahí van a ver ustedes bíblicamente el sustento. Entonces, cuando hablamos de ser sellados con el Espíritu Santo, si pensamos en el bautismo específicamente, entonces tenemos que pensar inmediatamente que alguien puede ser salvado, pero no sellado con el Espíritu Santo. ¿Mm? Si pensamos que es el bautismo. Entonces, en este caso, pensemos en lo que dice el verso. ¿Ya? Pensemos en lo que dice el verso. Y el verso específicamente está hablando de que cuando oímos la palabra de verdad, el Evangelio de la Salvación, creemos, dice, fuiste sellados. Ya fuiste sellados, ese fuiste sellados puede ser justamente el evento específico de la llenura del Espíritu Santo, o de lo que se llama, ¿cierto?, comúnmente el bautismo del Espíritu Santo. ¿Mm? No habla de que fuiste sellados, habla de que en un momento, que existió un tiempo en el que fuimos sellados. Ese tiempo específicamente pudo haber sido, como tú bien lo dices, ¿cierto?, el bautismo del Espíritu Santo. Pero una pregunta. Ahí lo van a ir viendo ustedes en la medida que vayan avanzando en las materias. ¿Sí, Bruno? Una pregunta. Bueno, la primera pregunta, que es más sencilla, es, ¿ese sello se puede perder? Esa arra, porque hay personas que opinan que la salvación no se pierde, dicen que si alguien negó a Cristo al final, como que nunca más lo quiso, es porque nunca en realidad había sido genuinamente salvo, y por ende yo diría que tampoco fue sellado. O este sello yo me lo puedo quitar, como decir, ya no te quiero más. Claro, ahí entramos en un tema de llamados y escogidos, ¿ya? Y la verdad es que específicamente alguien que haya sido llenado por el Espíritu Santo, la verdad es que yo específicamente considero, opinión bien personal, de que alguien lleno del Espíritu Santo, la verdad es que es prácticamente imposible que se pierda. Específicamente. Ya, y mi otra pregunta, que es menos profunda y polémica, es el tema de la salvación. O sea, no te mencionó la salvación. En sí es algo que Dios da, porque estamos claros que somos salvos solo por fe en Cristo, en el nombre de Jesús. Pero, ya digamos que yo estoy en el mundo y yo vengo a Jesús. ¿Eso es algo que Dios generó en mí?
o es algo que yo decido hacer, porque algunos dicen, no, todo Dios lo hace. Entonces, es como que, o acaso uno dice un día, ya, yo decido creer en Jesús, o eso es algo que Dios te da el don de la fe. Claro. ¿Somos arminianos o somos calvinistas? Esa es la pregunta. Yo en realidad ni me he puesto a investigar en eso del calvinismo, es como que yo me estoy formando mi propia opinión aparte sin investigar de eso. Claro, claro. Pero seguramente es eso, sin Dios saber. Claro, claro. Específicamente, yo creo que tenemos que pensar en lo que la Biblia piensa. ¿Mm? Y lo que la Biblia piensa es que tenemos que predicar, ¿cierto? Y tenemos que justamente llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Mm? Y el llamar a los pecadores al arrepentimiento significa de que hay algunos que van a responder al llamado y otros que no van a responder al llamado. De hecho, con Jesús fue así. Algunos respondieron al llamado, otros no respondieron al llamado. Por lo tanto, pensemos en eso. Ya pensemos en lo que la Biblia nos dice. ¿No? Y la Biblia nos dice específicamente de que tenemos que ir a buscar a los perdidos. Hay algunos perdidos que van a escuchar, otros perdidos que no van a escuchar, pero lo importante es que entiendan de que el Señor murió por todos. O sea, todos tienen la misma posibilidad para ser salvos. Todos tienen la misma posibilidad para ser salvos. No es que el Señor murió por algunos y por otros no. El Señor muere por toda la humanidad. Y hay algunos que entienden ya que necesitan esa salvación y otros que lamentablemente no lo llegan a comprender. Y ahí están, ¿cierto? Algunos que se van a perder y otros que fueron muy malos seguramente, pero encontraron a Cristo y fueron exitosos en la vida. Entonces yo creo que tenemos que pensar justamente en lo que la Biblia nos está entregando y de repente cuando nos ponemos a pensar en elementos a veces que con versículos específicos, ¿cierto? Y bien a veces adornaditos, yo creo que no es una buena opción. Yo creo que es mejor entender lo que el mismo Señor nos está entregando en la Escritura, en cuanto a ese tema. Entonces hay que seguir predicando, hay que seguir llevando adelante el Evangelio, hay que seguir haciendo discípulos, hay que seguir llamando a los pecadores al arrepentimiento, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir presentando a Cristo para que las personas puedan, ¿cierto?, recibir la fe y al recibir la fe puedan ser salvos también. Eso. Ok. Gracias. Sí. Filipenses 2.12 y Hebreos 2.3 nos habla de la grandeza, la importancia y la salvación. De hecho, Hebreos 2, ¿cierto?, nos da una recomendación bien interesante, ya que a veces hasta nos puede dar un poquito de miedo, ya de la salvación como lo habla, ¿no? Hebreos 2.3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, el autor de Hebreos nos dice que prestemos atención a la salvación, que no la descuidemos la salvación que tenemos, porque la salvación se necesitó mucho trabajo de parte del mismo Dios, del Hijo de Dios, para darnos la salvación. O sea, ustedes saben lo que el Señor vivió para entregarnos la salvación. Por lo tanto, la salvación es algo muy tremendo. De hecho, es Dios enviando a su Hijo a morir. Y cuando Dios envía a su Hijo a morir, Él no es que esté gozándose de que su Hijo esté sufriendo. Que de repente nosotros hemos escuchado y pensamos que como que Dios, ¿cierto?, es muy malo, entonces envió a su Hijo a morir. No es que se esté gozando por eso. De hecho, la afirmación del Señor, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani, es esa cierto, reacción de parte del mismo Señor indicándoles, ¿cierto?, ¿por qué me has desamparado? Ya hablando de que el Señor fue capaz de dejar al Hijo morir por hacer vivir a estos pecadores que no merecían nada. Por lo tanto, la salvación que viene desde el Señor es demasiado grande y tiene una importancia sublime. Si tenemos en consideración esto para vivir la vida de fe, entonces vamos a poder vivir vida exitosa. O sea, ¿por qué me has desamparado? O sea, pensando en eso, ¿no? Pensando en el sacrificio de Cristo.
Ya, el Dios mismo, el Padre, fue capaz de desamparar a su Hijo por darnos vida a los pecadores, a todos nosotros. Y eso fue en ese momento. Ahora, el que desprecia ese sacrificio, lamentablemente ya no va a ver con buenos ojos, o Dios no lo va a ver con buenos ojos. ¿Ya? Dios, el ser humano iba caminando hacia un lado, ya se estaba perdiendo, el Señor envía al Hijo para salvar a los pecadores, y ahora el que quiere venir al Hijo puede salvarse. Y el que no quiere venir al Hijo no se va a salvar simplemente, y ahí está la voluntad del ser humano también. Ya un poquito hablando de lo que preguntaba Bruno, ¿no? Sí, justamente eso yo tengo la pregunta. ¿Por qué una persona viene a Dios? Porque es como que Dios le da, no sé, el Espíritu Santo lo convence, o es que hay algo en nuestra predicación que automáticamente debería dejar a las personas convencidas de que esto es la verdad. Que Dios ¿Por qué Sí, pues es que Dios da la oportunidad. Sí, cuando estamos hablando de que Dios está llamando, ya, o estamos hablando de la posibilidad de Dios, estamos hablando de que Dios entregó a su Hijo para que todos pudieran venir a la fe. Para que todos pudieran venir a la fe. Pero ahí también está la voluntad del ser humano, que nos permite responder a ese sacrificio, responder a ese llamado. ¿Okay? Entonces ahí dejamos a un lado, ¿cierto?, las teorías de Calvino y de Arminio, a un lado, y pensamos en que Dios entregó su salvación, dio a todos la salvación, ¿ok? A todos la posibilidad de salvarse, los llamó a todos, pero no todos responden. Recuerden la parábola de las bodas. La parábola de las bodas es el rey, ¿cierto?, llamando a todos a sus bodas. A todos. Pero ¿qué pasó? Finalmente comenzaron a excusarse los que se entiende que no era importante esa boda. En otras palabras, los que pensaban que no era importante esa salvación. No es importante, entonces no es importante, como no es importante, no voy. Yo tengo cosas más importantes que hacer que recibir la salvación, ya, o ir a esa boda. Por lo tanto, no lo vieron con buenos ojos, y finalmente el señor de ahí, ¿cierto?, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, llamen a todos los que encuentren. A todos los que encuentren. Ninguno de esos que dijeron que no querían venir, ¿cierto?, van a llegar a mi boda. Llamen a todos, que se llene mi casa. Entonces, el Señor llama, el Señor busca, el Señor va. Pero la decisión también está con nosotros, ya de responder a su llamado o no responder a su llamado. Eso lo entiendo, pero por ejemplo me ha pasado que muchas veces cuando predico de Cristo, mis amigos mundanos, o sea, no cristianos, me dicen, pero ¿y cómo tú sabes que hay tantos dioses? ¿Cómo sabes que el tuyo es el real? Entonces, como que más que ponerme a debatir racionalmente, yo lo veo que quizá es un trato personal con cada uno, como usted dice, que al final va a poner en la voluntad de la persona aceptarlo, ¿no? Pero muchas ideas y argumentos que ellos tienen que no les permiten reconocer como el camino de verdad. Por eso es responder al llamado. Sí, la fe es responder al llamado que Dios nos hace. Es fe, es fe porque respondemos al llamado que el mismo Señor nos hace. Hay algunos que no responden al llamado y no quieren responder al llamado. Hay otros que sí lo quieren hacer. Y hay personas que responden de diferentes maneras, ¿ya? O con diferentes situaciones. Y hay algunos que nunca responden aunque estén viendo lo que está pasando delante de sus ojos. Entonces, eso va a depender de la persona. O sea, si yo respondo o no respondo al llamado que el Señor me está haciendo. Y respecto a eso, la pregunta que decía el Bruno antes, si es que la búsqueda de nosotros provenía de Dios, eso también como que me hace pensar por qué voy a predicar si están predestinados aquellos que van a ser salvos. Exacto. Por eso, el Señor nos manda a predicar. Por eso les digo, acotémonos a la Biblia. ¿Ya? Y acotándonos a la Biblia nos damos cuenta de que hay personas que van a querer venir, otras personas que no.
Pero nosotros como cristianos tenemos que entregar la semilla, tenemos que llamar, tenemos que anunciar a Cristo constantemente. Hay algunos que lo van a querer, otros que no. Ya nos gustaría que todos dijeran sí, pero no es así, pues. Hay algunos que dicen que no. Pero nuestro trabajo es anunciar a Cristo, y de esos que son, que se arrepienten, ¿cierto? Que vienen a Cristo, tenemos que discipularlo. Es nuestra pega, es el trabajo que el Señor nos dio. ¿Mm? Predican el Evangelio y hagan discípulos. Es el trabajo que el Señor nos entrega. De esos que reciben, ¿cierto? Responden al Evangelio, entonces tenemos que de ellos hacer los discípulos del Señor, ya no de nosotros, del Señor. Súper. El sacrificio de Cristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, su resurrección, ahí vamos a encontrar la expiación de los pecados y también la vida eterna. Ya en Éxodo 12:23 nos habla de una situación bien interesante, que es cuando el día antes, ¿cierto? La noche antes de que Israel saliera al éxodo, ya saliera de Egipto en ese caso. ¿Mm? Y nos dice: yo seguiré de largo cuando vea la sangre, ¿cierto? Esparcida, la sangre rociada. Hablando ahí del amor del padre por su hijo, el valor que le da el padre, ¿cierto?, a la sangre de su hijo. Y el padre le da un valor súper, súper relevante ya a la sangre de su hijo, porque es la sangre de su hijo. Entonces, donde ve la sangre de su hijo, él no destruye. Él no destruye. En este caso, esa similitud, ¿cierto?, que en la sombra se hace cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto. Hablábamos el año pasado, o sea, la semana pasada del tema, y ahora pasa lo mismo con nuestras vidas. Ya cuando, si ve la sangre de Cristo en nosotros, ya el Señor nos bendice, ya no nos maldice. ¿Mm? Y en ese caso, ¿cierto?, es tan valiosa su sangre que cuando alguien rechaza al Hijo, inmediatamente viene la condenación, y ahí nosotros podemos entender específicamente lo que es la fe. ¿Ya? Juan 3:19 dice esto, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Mm? Y el 18 dice: el que en él cree, está hablando de Jesús, el contexto, ¿cierto?, es hablando del Hijo, porque de tal manera, ¿se acuerdan?, amó Dios al mundo. Pero el 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, hoy en día el pecado gigante que alguien puede cometer es justamente no recibir al Hijo de Dios. ¿Y por qué es el pecado gigante? Bueno, porque cuando no cree, entonces ya es condenado. Ya ha sido condenado por no creer en el nombre de Jesús. ¿Mm? Y eso es lo que tenemos que nosotros que anunciar. Ya ese nombre de Jesús, y el que lo invoque puede salvarse, el que no lo invoque no se salva. Hablemos un poquito de la justicia del hombre. Ya, la justicia del hombre me refiero a la justicia del ser humano. Ya cuando hablo de hombre, a menos que se indique, ¿cierto?, se está hablando del ser humano, hombre como humanidad, ¿ok? En esencia. Entonces, la justicia del ser humano, recuerden que la Biblia dice que es como trapo de inmundicia. El Romano, yo le decía antes, ¿cierto?, Romanos 3:10, no me equivoco, habla de que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿cierto? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Por lo tanto, la justicia del ser humano es no es nada delante de Dios. Bueno, ahí dice como trapo de inmundicia. ¿Ya? El Hijo del Hombre vino a llamar a los pecadores y también a los humanamente justos. El tema es que esos humanamente justos no se reconocen como pecadores, no sienten culpa, no se dan cuenta, ¿cierto?, que no pueden evitar la ira de Dios. Ellos piensan que con su conducta van a poder evitar la ira de Dios sobre sus vidas, pero también están llamados a responder, ya a entender de que son pecadores. Si cualquier persona que entienda su pecado, si uno ve la Biblia, ¿cierto?, es más fácil que ellos entren en el reino que los otros que no entienden que son pecadores. De Pastor, hecho, ¿sí?
Disculpe, lo que pasa es que esto me hizo surgir una duda hace un tiempo. Y lo que pasa es que si alguien tiene fe, según lo que ha estado hablando en este tiempo, ¿Sí? uno ya es salvo, Claro. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría con las personas que son, por ejemplo, homosexuales y creen en Dios? Ok. Porque ahora hay mucha gente que se está haciendo como homosexual o hay más transexual. Y lo otro que el otro día vi un cura que era homosexual y que estaba predicando el cristianismo, pero para gente, por decirlo de alguna forma, de manera inclusiva. Claro. Claro. Entonces, ¿qué sucedería ahí? Porque están como reconociendo el pecado, pero son salvos por fe. Sí. Sí. Así, tal cual como tú lo dices. Si alguien cree en Jesús es salvo. No hay excepciones. De hecho, como alguien decía por ahí, no le creo a esas personas cuando dicen que desde que conocí al Señor no he vuelto a pecar. Es una mentira. Es una mentira. De hecho, el mismo Juan lo habla, ¿no? El que dice que no ha pecado le hace mentiroso. Ahora, el tema es, ¿qué evangelio están predicando? Y si es el evangelio del Señor. Claro, o sea, yo me di cuenta de que lo que decía el cura, yo lo sentí como una doctrina que creó él. Es como una secta, por decirlo de alguna forma. Pero no sé si como que va guiado ahí. Claro. No sé si me entiendes. Sí, es que por eso te digo, yo creo que el Señor, cuando uno cree en Él, Él corrige toda la vida de uno. Ya, aquí no sé, cada uno sabrá lo que, o de repente tiene pensamiento de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Pero lo que tenemos que pensar fundamentalmente es que lo bueno y lo malo a veces tiene mucha subjetividad. Ahora, ¿cómo conocemos lo bueno y lo malo? Finalmente conocemos lo bueno y lo malo, ¿cierto? En función de la Biblia. Y específicamente en temas de salvación, conocemos los salvos y los no salvos, ya los condenados, digamos así, los salvos y los condenados, por la obra de Jesús. O sea, la obra de Jesús va a ser de que las personas o sean salvas o sean condenadas. Ya, eso tenemos que tenerlo claro. Eso es lo principal, eso es lo más grandioso que hay, porque ahí toda la salvación tiene que ver con la obra de Jesús y no con la obra de los seres humanos. Sí, Daniel, si me permite complementar un poco lo que estabas diciendo, entiendo que esta salvación la adquirimos nosotros solo por gracia, y eso es una verdad. De hecho, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser más o menos salvos, solo el creer en Jesús y en la obra de Él. Lo que sí nos resta a nosotros, como personas que han decidido caminar este andar cristiano o vivir esta vida de fe, recordaba un poco las palabras de Gálatas 5, donde dice que Dios nos llamó a ser libres, pero no usar esa libertad como un pretexto para hacer lo malo. Entonces, ahí radica un poco lo que estaban conversando los chicos. Nosotros, el ser salvos o el disfrutar de esta gracia, no es un pretexto para hacer lo malo. Y como decía Daniel, cuando Dios transforma la vida del hombre, nos transforma en absoluto. Por eso Él decía a los que sanaba, o más bien Él decía, eres salvo, o ve y no peques más. ¿Ah? Te perdono, y ve y no peques más. O sea, el Señor perdona a quienes han cometido transgresión, pero no avala la transgresión, no avala el pecado. Por lo tanto, queda eso para nosotros, el decir, bueno, no me debo aprovechar de esta gracia para hacer lo que yo quiera, no estoy llamado a eso. Pedro también lo dice, creo, en alguna parte. Y es más que nada eso, el recibir el sacrificio de Cristo, el disfrutar la gracia, el reconocernos salvos a través de Él, no es un pretexto del cual nosotros podamos utilizar para hacer lo que queramos, y además tenemos la garantía del Espíritu Santo. Y tampoco, y esto lo decía el pastor Francisco, el árbol no se esfuerza
por dar fruto, en el sentido de, chuta, ya me voy a proponer dar fruto. No, sino que es la obra misma del Espíritu en él que proporciona el fruto. En este caso, el árbol, si está bien nutrido, si está bien regado, si recibe sol, va a dar fruto solo. Es lo mismo. Si nosotros adquirimos la salvación, el Espíritu Santo obra en nosotros y se manifiesta como un fruto. Eso. Súper, súper. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Dónde íbamos? Bueno, el Hijo del Hombre dijimos que venía a llamar a los pecadores. Cuando escuchamos la voz del Hijo, respondemos a su llamado, recibimos la vida. Y esto para los seres humanos, la verdad es que es un llamado de urgencia. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de un mensaje que es urgente. Es urgente. Y es urgente, cierto, para las personas, pero no todas las personas lo toman con la misma urgencia. Aquel que se considera justo no lo toma con urgencia, aquel que se considera pecador lo toma con demasiada urgencia. Lo toma con demasiada urgencia. O sea, cuando alguien de verdad entiende que necesita a Cristo, lo va a tomar con una urgencia tremenda y finalmente va a estar dispuesto inclusive a declararse como pecador para que la justicia de Dios venga sobre él. Pero aquel que no lo ve de esa manera, no se va a declarar nunca como pecador. Por eso que aquellas personas que se consideran buenas, es tan difícil predicarles. Por lo mismo, porque se consideran buenas. Ahí uno se les puede predicar porque todo lo que tú le digas, ellos ya lo hacen y son muy buenos. Y eso inmediatamente hace que se bloquee el camino que tenemos hacia Dios, pues, ya que el camino que el mismo Señor elaboró. La única manera de bloquear el camino, si existiera una manera de bloquear ese camino, ¿cierto? Sería no reconociendo mi torpeza, no reconociendo los pecados, no reconociendo, ¿cierto?, mi necesidad por Cristo. Es la única manera. Y justamente recuerden que el Señor dijo, cuando comienza a predicar, que nos arrepintiéramos. Y ahí está el elemento del arrepentimiento para todas las personas. Ya el Señor no indicó el arrepentimiento solo para un tipo de personas, sino que Él predicaba a todos que se arrepintieran, no a unos pocos. Y dentro de eso, ¿cierto? Bueno, ahí lo que hablaba un poquito Ariel, ¿cierto? El pecado se refiere a la ofensa, mientras que el pecador representa al ofensor. El ofensor Dios lo acoge, el pecado no lo va a acoger nunca, ¿ok? Pero el ofensor sí lo va a acoger y lo va a salvar, ya salvándolo, perdonándolo. Ya, bueno, murió por él, ¿cierto? Justamente para esto. Y el arrepentimiento, en este caso, le va a servir a ese pecador para deshacerse de la vida de pecado y llevar, ¿cierto?, una vida de fe apropiada. La fe sin arrepentimiento solamente podríamos decir que es una superstición. O sea, si alguien piensa seguir viviendo su vida de fe, ¿cierto?, sin el arrepentimiento, estamos pensando que es una vida de fe supersticiosa, muy supersticiosa. O sea, al final está viviendo una vida como él quiere llevarla y no como el Señor, ¿cierto?, se la plantea. Así como dice ahí, como la mujer adúltera, todos deben presentarse delante del Señor, que los perdonará y los protegerá. En el templo que ustedes ven ahí, ¿cierto?, dibujado, ya está dibujado ahí, había un lugar que se llamaba el altar de la ofrenda. Ya en el altar de la ofrenda donde se quemaba, ¿cierto?, el sacrificio, y es justamente donde se sacrificaba y es donde justamente todos nosotros tenemos que pasar. Ya todos pasan por ese lugar viendo el sacrificio de Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, para luego ser lavados en lo que es el lavacro. Pero todos pasan por ese altar. Ya, y el altar significa justamente reconocer el sacrificio de Cristo, y al reconocer el sacrificio de Cristo, reconocer también inmediatamente mis pecados delante del Señor. Y el pecado más grande, que el pecado de la incredulidad. Eso lo van a ver específicamente, ¿cierto? El tabernáculo, hay una asignatura que se llama el tabernáculo, un módulo que se llama el tabernáculo, ahí lo van a ver. Una pregunta. Cuando dijo arrepentimiento, ¿lo habla como el arrepentimiento que uno hace al momento de creer? ¿O el arrepentimiento continuo? Bueno, se le conoce como
confesar. Claro, Ya siendo cristiano uno está constantemente confesando, pero por supuesto. pero ese arrepentimiento es el que uno hizo cuando vino Jesús, ¿o cuál? Claro, o sea, está el arrepentimiento que cuando uno viene al Señor, ¿cierto? Que eso constituye inmediatamente salvación. Salvación. ¿Ya? Ahora sí, está el arrepentimiento diario que también llevamos. O sea, lo que yo les decía hace un tiempo, hace una o dos clases atrás, y hablábamos, ¿se acuerdan de la serpiente de bronce? ¿Qué nos indicaba la serpiente de bronce? Indicaba que cuando alguien pecara inmediatamente, o cuando alguien lo mordiera la serpiente, inmediatamente iba a mirar hacia la cruz. ¿Mm? Y aquí exactamente lo mismo. Pero ese en específico se está refiriendo a lo que es el arrepentimiento en el momento de la salvación. ¿Mm? Ahora, la evangelización va a constituir, o la evangelización que tenemos, es súper importante en este proceso, ya el proceso de la salvación, obviamente, porque, bueno, la evangelización permite de que las personas puedan arrepentirse y mirar a Jesús, que es lo que nosotros queremos hacer, que las personas miren a Jesús, vean a Jesús, conozcan a Jesús, y cuando lo conozcan, ¿cierto? Juan 17:3, ¿cierto? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero es Jesucristo que le enviaste. Esta es la vida eterna, ¿no? Entonces la idea es esa. Eso es lo que tenemos que hacer y es lo que nos mandó también el Señor. Y esta evangelización no viene de parte de nosotros tampoco, ¿no? O sea, la salvación no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Dios la inventó y Dios la lleva adelante y Dios la sustenta, no el ser humano. La evangelización también. ¿Okay? Dios la inventó y Dios la lleva adelante y Él la sustenta constantemente, todos los días, en cada momento. La está llevando adelante. Por lo tanto, esa evangelización tiene que ver con una sabiduría que no tiene que ver con una sabiduría de nosotros, sino que tiene que ver con una sabiduría divina, ¿ya? Y esa sabiduría persuade a los hombres a admitir que son pecadores. ¿Mm? Y a salvarse posteriormente, a reconocer a Jesús. Ya, porque justamente esa evangelización no es un método humano, tiene que ver con Dios. Ya, es la sabiduría y fe de parte de Dios hacia los seres humanos para que puedan ser salvos. Y la evangelización nos permite, como indicaba antes, ¿cierto?, el arrepentimiento. ¿Mm? Ahí, en ese mismo momento, cuando iban a salir los israelitas de Egipto, los israelitas hacen varias cosas, ¿cierto?, aparte de comer el cordero, y es que también están comiendo hierbas amargas la noche anterior. Y esa hierba amarga lo ayudó para dos elementos. ¿Ya? Uno, fortalecer la voluntad de ellos en el sentido de que ellos estuvieran pensando en la amargura que les traía el estar en Egipto. La amargura por el esfuerzo que lo hacían hacer sobrehumano, ¿cierto? El castigo que recibían, ¿ya? Y todo lo malo que estaba ahí. Entonces, fortaleció su voluntad en el sentido de que ellos dijeron, bueno, sí, tenemos que salir de aquí, ¿ya? Tenemos que salir de este lugar, ya recordándole las agonías pasadas, ya tal cual como las hierbas que masticaban, y eso corresponde también al arrepentimiento en este momento. ¿Mm? Entonces, la amarga experiencia del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados nos van a conducir inmediatamente al amparo de Cristo. Por eso que le hablaba anteriormente de la mujer samaritana. ¿Mm? La mujer samaritana, ¿cierto? Bueno, se vio enfrentada al momento donde la pillaron, ¿cierto?, adulterando, específicamente. Y esa es una figura bien interesante porque los que la llevan los que la llevan a Cristo son aquellos que cumplían la ley, ¿cierto?, pero al pie de la letra. O sea, podríamos decir de que al pecador, en este momento, ¿cierto?, a la pecadora, ya la ley misma la toma, el primer pacto, digámoslo así, la ley la toma y la lleva a los pies de Cristo, donde Cristo, ¿cierto?, muestra su amor para con ella y siendo aún pecadora, ya la perdona, muere por ella perdonándola. Entonces, así trabaja en realidad, ¿cierto?, la obra de Cristo, ¿cierto?, todo lo que estamos diciendo. De hecho, le acabo de dar, ¿cierto?, un spoiler de la ley y el Evangelio cuando lo vean ustedes. ¿Ya? Porque así trabaja la ley y el Evangelio. ¿Ya? La ley toma al pecador, lo lleva a Cristo, y Cristo el que perdona. ¿Ya? Y Cristo es el que ampara, en definitiva.
Y vamos a ver ahora lo que es el primer y postrer Adán. Ya estamos terminando, no nos queda ya mucho, ya para no alargarnos tanto, nos estamos alargando harto. Bueno, la Biblia nos habla del primer Adán y del postrer Adán, o del segundo Adán. El primer Adán, ya ustedes lo conocen, fue ese que estuvo en el huerto, ese que vio comer a su esposa o a Eva, ¿cierto? Y recibió de Eva también, o desobedece a Dios, ¿cierto? Junto con Eva. Y el segundo Adán tiene que ver con Cristo. Ya la Biblia habla de Cristo como el segundo Adán. El primer Adán le dice que es un alma viviente, ya es el alma viviente, pero el segundo Adán dice que es espíritu vivificante. ¿Ya? En otras palabras, espíritu que da vida, que es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos del cuerpo de Cristo, que nos daba vida, ya entendiendo que su cuerpo, ¿cierto?, salvaba y estaba al nivel, ¿cierto?, de nuestros espíritus, salvándonos y dándonos vida, espíritu vivificante. Desde ahí nosotros debemos entender de que Dios desea nuestra salvación, ya Dios es el Dios que Él se mueve primero para salvar al ser humano, y cuando los hombres desconocen su voluntad, ¿cierto?, deshonran a Dios, lo desprecian junto al sacrificio de Cristo. Ya es lo que le pasaba ahí al que me habló, ¿cierto?, cuando le predicaba a los compañeros de alguna manera despreciaban el sacrificio de Cristo porque desconocían la voluntad de Dios. Desprecian el sacrificio, lo van despreciando. Sí, yo fui. Es que esa es mi pregunta, porque disculpe si me interrumpa, pero es que me meto justo en la historia. Lo que pasa es que, digamos que viene una persona que no es de contexto cristiano, ya pongámosle a alguien que se crió ateo, y no sé, ha conocido de los Krishna, de todo eso. ¿Cómo yo sé, o sea, cómo esa persona se va a salvar? Porque si yo le hablo de Cristo, para él va a sonar quizá como una corriente más, ¿entiendes? Como una doctrina más de todas las que hay, que sabemos que obviamente es la única, pero para él no. Para esa persona le va a sonar como una de las tantas. Y por eso yo creo que tiene que ver con algo que Dios trabaje. Porque la fe es creer a ciegas, ya bueno, me parece que esto es verdad, o es porque realmente Dios me da ese don como de creer. Ok. ¿Me entiendes? Porque yo me trato de poner en el lugar de la otra persona y digo, chuta, en realidad quizá a él le suena un camino más, no más. ¿Y por qué él tendría que aceptarlo? ¿Me entiendes? Claro. Yo creo que algo debe detonar en su interior Dios para que se dé cuenta de que es un pecador yendo al infierno. Pero mientras tanto, para él solamente le va a sonar, ya si tú estás feliz con eso, bien, me va a decir. Pero nada más. Sí, pero es que el Señor no nos mandó a convencer a la gente. El Señor nos mandó a predicar su evangelio. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que convence, ¿no? Pues nosotros tenemos que predicar. La misma palabra va a ser por lo que va a ser el efecto, ¿cierto?, que debe hacer. O sea, en el momento de que él llega a creer, el poder de Dios va a actuar. Recuerda que el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿cierto? A todo el que cree. Entonces, sí, que diga. No, eso, finalmente eso, ¿ya? Entonces, al Señor nos manda a nosotros a predicar, nos manda a entregar el Evangelio, y de los que crean, nos manda a discipularlo. ¿Ya? Es la pega que nos dio. De hecho, uno se preocuparía mucho, imagínense a un pastor que esté predicándole a su rebaño y en este tiempo, que de pandemia. O sea, el pastor no está en todas las casas de la gente, no puede. ¿Cómo lo hace? Imagínense lo preocupado que puede estar diciendo, oye, le estoy predicando todos los domingos en los cultos y a veces los martes, los jueves, el día que sea, pero ahora no tengo idea cómo están, pues si no hablo mucho con ellos, estamos en pandemia, no los veo ni siquiera el domingo. Con algunos tengo a lo mejor más roce, ¿cierto? Y puedo conversar más con ellos, pero con otros no tengo idea cómo están. El pastor podría estar súper preocupado porque no sabe lo que va a pasar con la persona. No sabe si va a seguir la vía de fe o no. Pero él confía porque el Señor lo mandó ¿a qué? Lo mandó a predicar, po. Lo mandó a llevar adelante su evangelio. Pero en definitiva el que hace la pega, el que hace el trabajo, es el mismo Dios. Entonces nosotros tenemos que estar ahí tranquilos.
Ya la palabra está ahí, esperando, está ahí. Y cuando esa persona muestra fe, la palabra está ahí. Entonces esa persona de repente entiende su estado de pecador, ya la palabra está ahí, pues. Entonces va a tomar inmediatamente la palabra, hay fe, se salva inmediatamente. Tenemos que esperar en el Señor nomás. Ya, ok. Sí, hay un versículo que viene muy al caso que dice que su vuelve vacía y que es como una espada de doble filo que penetra a los poetas. Entonces, al final no es No vuelve una vacía. palabra cualquiera como un hombre, sino que es la de Dios. Así es, hace por lo cual fue enviada. Así que tenemos que confiar en eso. Ahora, nadie ahora será condenado por su pecado. Miren, Cristo es el perdón. Nadie será condenado por su pecado. Cristo es el perdón. ¿Por qué van a ser condenados? Por no creer. Y ahí dice, la condenación es por despreciar el nombre de Dios, que es lo que leímos anteriormente. Que está ahí en Juan 3, 18 y 19. Disculpe, ¿y pueden nuestros actos demostrar que no creemos? Porque, por ejemplo, hay un versículo que dice que lo negamos con nuestros actos. En ningún momento nuestras obras pueden negar nuestra creencia en Cristo o demostrar una evidencia de que en realidad nunca creímos verdaderamente. Es que eso tiene que ver con la fe, pues. ¿Qué pecado es tan grande para que el sacrificio de Cristo sea ineficiente para con él? Ninguno. Ninguno. No hay pecado tan grande para que el sacrificio de Cristo no lo alcance. Pero ahora, si esa persona no cree, ya, y efectivamente a lo mejor no cree, no entiende, nunca entendió el Evangelio, ya es otra cosa, un tema distinto. Y ahí Dios tendrá que ver con él. Pero aquel que tiene su confianza en Cristo, no hay pecado tan grande para que él no sea salvo. No existe. Si no, el sacrificio de Cristo sería un sacrificio, ¿cierto?, que no tendría todo el efecto que nosotros pensamos que tiene. Y que la misma Biblia se encarga de decir que tiene, porque una cosa es lo que pensemos nosotros, ¿ya? Yo a veces doy mi opinión, yo les digo que mi opinión no, ya, porque mi opinión no tiene mucha validez, pues ustedes quieren escuchar la palabra del Señor, porque mi opinión no les va a dar a ustedes fe, pero la Biblia sí les va a dar fe a ustedes. Entonces, en este caso, Cristo es siempre, ya es lo que el Señor, ya el Padre Dios mismo entrega, ¿cierto?, a los seres humanos para que sea como dice, ¿no?, el mediador, finalmente, el mediador, ya el que va a determinar quiénes van a salvarse y quiénes no. O sea, Cristo es quien determina eso. Ya el mismo Señor es el que lo determina. Y lo determina a través de la fe en su obra. Dice, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. La muerte de Adán se refiere a la muerte de su espíritu, porque recuerden que Adán después vivió harto tiempo más, después de que desobedece. Adán va a corresponder al nombre del espíritu del ser humano. El cuerpo de Cristo también es llamado Adán, pero como habla ahí 1 Corintios, ¿cierto? Pero él es el espíritu vivificante, o sea, el espíritu que da vida. Ya, el cuerpo de Cristo, siendo el segundo Adán, ya, es el que da vida a los seres humanos, es el que entrega vida a cada uno de nosotros. Ya, cuando habla de espíritu vivificante, está hablando de espíritu que da vida. ¿Y se acuerdan que hablamos la semana pasada del verbo hecho carne? Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de que el Cristo es quien da vida a nuestro espíritu, quien es verdadera comida, y quien puede levantar nuestros espíritus de la muerte. Por eso se nos invita a comer de su carne, a beber de su sangre, porque Él es el que da vida, es la palabra que da vida a todos nosotros. Ya es el verbo hecho carne que entrega la vida al ser humano. Los seres humanos son seres vivientes desde que Adán recibió el soplo de vida de parte de Dios. Recuerden eso, que somos seres vivientes, ya cuando Adán recibe el soplo. Pero el Señor es el espíritu vivificante.
Ahí Primera de Pedro nos habla de que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Ahora, como el espíritu del ser humano es eterno, el espíritu necesita recibir la gracia de Dios, ¿cierto? Si no recibe esa gracia, va a estar apartado de Dios de forma eterna. Esa es la muerte. Por eso que la Biblia, recuerden que cuando habla de un cristiano que muere, habla que duerme, ¿ok? No que está muerto, porque la muerte tiene que ver con el apartarse, estar apartado de Dios. Y por eso que cuando un hermano se va, ¿cierto? Hoy día supe de la muerte de una hermana bien querida para mí, ya, pero ella vivió tan fervientemente su fe también, que está bien, uno se duele, ¿cierto?, de que no va a poder conversar seguramente con esa persona más aquí en la tierra, pero eternamente ella está viviendo, ella vive y está durmiendo en este momento, no muerta, no está separada de Dios. La vida eterna consiste en que como el cuerpo de Cristo, el del postrer Adán, regresó a la vida, también nuestros espíritus vuelvan con cuerpos espirituales gracias a la obra del Espíritu dador de vida, el Espíritu de Cristo. ¿Ya? El Espíritu de Cristo. Ok. Hemos terminado la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta como para